Viene la página 2. Shadow, el superhéroe de noche, el luchador de lucha libre de día. Contra Alita, la princesa cachonda. No se engañen por el nombre, nunca fue princesa. Y esta es la parte 3 y última. Vamos a ver. Aquí ya tenía los colores que usaba para maquilar. Mira cómo vamos de acuerdo como habíamos hecho las guías de cómo tenía que ser los paneles. Ya a las 2:50. Yo pensé que nos íbamos a tardar más. Toda la cosa. De hecho, aquí estaba. Aquí fue cuando estaba construyendo más la cosa porque no sabía qué imagen iba a tener. Sí, así con una pose nueva. Que no, mejor. Porque ahí todavía lo tengo. Y el otro señalándonos con cara de verdad querías eso. Aquí es algo más, un poquito más inclinado, más cerquita. Los espacios para los diálogos, que ya los tenía más o menos medidos al tantómetro. Yo recomiendo mucho que lo escriban a manita o que le pongan un recorte y ahí lo peguen para que sepan cuánto va a medir. Ahora que se puede en digital, cosa que no se podía cuando era tradicional. Y hagan más o menos el globo de diálogo lo que va a abarcar. Mi manita toda chueca. De hecho, la manita la corregí después. Mi marido me hizo favor de tomarse una foto en su manita. Como si él estuviera fumando. Él tampoco es fumador, así que él tuvo que decir que pose a agarrar. Y ya tomé la foto y luego lo arreglé. Pero todo este dibujo va a estar con la mano así toda chueca. Es un poquitito más torcida de lo normal. Así que en teoría no es un gran error. Pero a mí me desquicia mucho ese tipo de ángulos. Me hace sentir rara la imagen. Y se ve su pelillo. No sé en qué momento me acordé que no iba a llevar pupilas. Me lo debo con la cara. No me acuerdo en qué momento mejor saqué una referencia porque no me estaba dando el ángulo. Tengo muchísimos problemas con las dimensiones. Repito, no agarren esto como referencia más que para algunas cosas, pero no para construcciones serias porque se hace un despapalle. Nada más para cositas básicas. Va a ser un despapalle esto, de verdad. No sé en qué momento corregí esa cara. Igual quedó catastrófica, pero aquí se puede ver que estaba peor todavía. Es que te la tienes que saber de memoria. No me la sé. Es que las dimensiones tampoco me las sé. Es que una cara humana cualquiera sabe. No, a mí no me sale. No miro mucho a la gente. Y las fotos casi siempre están en los mismos ángulos, así que tampoco daba con la quijada. Las 2:54. A ver, una rayita para ver más o menos cómo es la quijada. Estas rayitas para ver más o menos cómo van a ir los labios. Las sonrisas grandes las aprendí de Chica Tanque, así que hice lo que pude, no es mucho. Claro, ni de broma me van a quedar como estos chamacos que no me acuerdo cómo se llaman. Que ahorita no me acuerdo cuál de ellos trabaja en Gorillaz. Si no es que es el creador de Gorillaz directamente, ya no me acuerdo.
está ella con su carita de perro. Ahí está la quijada en un lugar más natural. Estaba muy abajo. Por si piensan que es un chango. No es un mono. Que se separe algún día, no sé cuándo. Si sobrevivimos a las elecciones, la hago. Si no, pues nos chingamos. ya no bolita fan. Ahora los músculos de Shadow. Más chiquitos, porque pues se supone que es una escena un poquito más cómica, así que le bajé un poquito los hombros y toda la cosa. Borrar la mano porque estaba chueca allí. Está, ahora sí. Ya no le está apuntando a ella, pero ya no me alcanzaba a hacerlo apuntando a ella porque ya no me servía el cerebro con los ángulos. Ya estaba frito con que me salieron mal con la cara. Ahora su manita de ella, que ya lo dejo de apretar por el cuello porque pues ya no está amenazante. La pelea ya terminó. Ya vio que sí aguanta, que no se va a morir por eso mismo. Es una pinche mona que tiene la fuerza de un gorila. Se lo puede matar. Así que no, tiene que tener cuidado. Creo que tiene muchísimo cuidado. Vale la pena, lo quiere mucho. Enderezar la cara, que no me quedó muy derecha de todas formas, pero pues ya a estas alturas de aquí. Así, proporciones un poquito más caricaturescas. Y yo diría más caricaturescas, pero la verdad es que el cráneo humano es un poquitito más grande que el que se dibuja en cosas de estilo cómic heroico. Porque por algo se dicen medidas heroicas, el cráneo es chico, un rectángulo y toda la cosa y así. Son otro tipo de lenguajes. La verdad no me molestan, pero pues es que yo crecí con la Liga de la Justicia, que eran 20 kilos de hombro, una cinturita tan delgada que si le pones el cinturón se le bajan porque no tienen nalgas. No como el Wolverine de los 90. El Wolverine de los 90 estaba muy nalgón. Y estaba muy enano. Y luego de repente los 2000 les dijeron, no me gusta que esté enano ni que esté nalgón. Y pusieron un mono que no estaba ni nalgón, ni enano, ni nada. Estaba más alto que Cíclope, creo, no me acuerdo. Los colmillitos. Que no me acuerdo si se ve en el número. Tendré que confiar en mi yo del pasado. Nomás me acuerdo que los canidos grandes inferiores van hacia adentro y los superiores van hacia afuera. Los dientes un poquito más humanizados, excepto por los canidos, como los changos, pero que no puedes romper un cráneo con una mordida normal. Y menos si eres carnívoro. Ahí están sus colmillitos a medias, porque se supone que se va a estar medio transformando, pero si es medio pelo. En el primer cuadro tiene los colmillos de su tamaño normal, y con su pelo normal, o sea, el pelo de los cachetes a todo lo que da. Según la viñeta ya tiene el pelito a medio salir, los colmillos un poquitito más chiquitos. Tenía que acomodarlo para que pudiera morderse el labio estilo logo de Simon Beasley. Qué bonato de boca ese cabrón. Pero ya nunca pude. Ya ni modo.
Aunque un día debería de intentarlo. Me van a quedar bien grotescos, pero me encanta. Ver la capa de shadow que se lleva parte del cuerpo, los dedos, que sí, que son falange, falangil y falangeta, son 3 huesitos, pero siempre para resumir quiero hacer nada más 2, como si nada más fuera la falange y la falangeta, que realmente no es, nomás es una exageración. Nomás le pongo 2 y finjo que es un 3. Yo le dejo el cuerpo muy chico y ni modo. Su pelito largo, pero aunque le había blogado ahí mucho el chungo, creo que más tarde se lo pongo. Y te echando flojera. Que mucha gente ha pensado es que es una mona bien estoica. ¿Cuál estoica, güey? Esta está arriba de dopada, pobrecita. Si le entra un poquitito más se desmaya de a sí misma. No es que no se quiera reír, es que no puede. Y a veces aunque esté hasta arriba no puede evitar pues jugar con el otro cabrón. Es que me gusta mucho la dinámica de que se lo pasen jugando. Pues sí, güey. Resulta que las parejas de que de verdad se quieren sí juegan. Al menos yo lo siento así porque se me hace muy raro que tengas a alguien que te lleves muy bien con él, que estés muy bien con él, pero no juegues. ¿Cómo? ¿Para qué? Ahí no sé qué hacer con el pulgar, porque al final nunca se lo puse. Ahí está. Esto es para tapar lo del boceto que me estorbaba a los otros. Empezar con el delineado, que lo adecuado no es así. Hasta donde me acuerdo es primero el primer boceto, que es nada más para la composición, luego el segundo boceto, que sería el que ya vimos, luego el tercer semiboceto, que sería el equivalente al hacerlo con lápiz, y luego ya el que está hecho con lápiz, luego se le pone encima el entintado. Pero como me he hecho muy floja, ya no tengo tanto tiempo como antes, y ya no tengo tanta resistencia. Ya no aguanto tantas horas. Quería jugar el Donkey 3 y no puedo porque el único lugar que me quedó ahorita, porque se me fregó el Super, es un emulador de arcade que para colmo no puede grabar esas partidas. Y jugando mal el Donkey 3 son 5 horas. Mi resistencia actual no es como cuando yo estaba joven, que te aguantaba 20, te aguantaba 40. Mi resistencia actual está en el punto en el cual si llego una hora ya me doy por bien servida. Luego me tengo que retirar porque si no me lastimo los ojos. Ya los colores se me hacen muy brillantes. Se me mueve mucho la pantalla, se me mueve mucho el piso. No sé si si está temblando, soy yo. Esta sujetota. Sus dientecitos súper inspirados en un panel del pingüino que salía en
el primer cómic de Harley Quinn donde la incluían en el universo de Batman, porque esa nada más era para el universo de la serie animada. Cuando le incluyeron la del Batman fue después de que pasó lo del terremoto. Supuestamente salió y luego comenzó a amenazar gente, y entre las personas que amenazó estaba el Pingüino. Me gustó mucho cómo le dibujaron los dientes ahí, y es la forma menos grotesca que conozco para detallar los dientes, porque normalmente me vale gorro si se ve grotesco, no, eso lo detalló mucho. Preocupaba que Lita se viera menos aterradora. Nada más lo suficiente. El Shadow todo adorable, porque si no, no. Splitter. Lleva marca los pectorales, pero creo que siempre no tenía mucho sentido. Se supone que esa es la capa. Puedo acordar cómo se apellidaba el protagonista de Darkness. Destacado, ay, no me acuerdo. Nada más el pelazo. Que no tiene pelazo, tenía un pelazo cuando empezó el cómic y luego para colmo no me decidí si iba a tener el pelo corto o no. Al inicio. Al final sabía que lo tenía que tener sí o sí. Desgraciadamente se reflejó mucho en los episodios. La idea hubiera sido mejor que hubiera empezado con el pelo largo, con el flequillo largo, y ya luego después de la rapada que les metieron se quedaron con el pelo corto. Pero como todavía no lo había decidido bien o no sabía qué estaba haciendo, no me acordaba de nada, pues ya estaba. Sus ojitos estilo maestro efectivo. Le iba a poner lo de las córneas medio pronunciadas, pero el caso de los ojos de Lita no son como los ojos de lobo, que sea blanco por completo es meramente artístico, ya que es lo que se supone que le pasa, es que se supone que tiene vista nocturna, se le dilatan las pupilas y se ve nada más el brillo en la parte dilatada, pero esos detalles le quitan el aire a cómic noventero. Mejor los ojos totalmente blancos para dar ese gatazo, esa idea. Un poquito de marca de los dientes para que se vea que se está mordiendo el labio. Ahí no sé si me faltó, me sobró un diente. Creo que al contrario, creo que me sobró un diente del lado de su lado derecho en el panel anterior, pero no me acuerdo. Ahora va el ellos sin lentes no veo, pues con lentes no distingo las sombras y escucho ruidos, que no se mete nadie, pero pues igual para andar menos neurótica. Y no se ve cómo tenía que dibujarle la parte esa de la boca. Ya sé que se supone que es un traje hecho con sombras, creo, no sé si es tela. Ajá, no, sí es tela. En varias peleas le arrancan la máscara al pobre. Recuerdo que estaban quejando, es que tu mamá no se pelea con puras chavas, es una abusiva. Y dice, no, se pelea con guerreras. Y casi siempre pierde porque son guerreras de verdad. No son no son simples heroínas a las que le pusieron, no son monitas que le que son peligrosas entre sí, se dan con todo. De hecho la Lita es más fuerte que él, nomás que él es mucho más rápido. También tiene sus llaves el Shadow, pero no ha tenido mucha suerte.
Esta alita sin pelaje y sin colmillos. Posiblemente tampoco sin vista nocturna, pero pues la mejor pose era con los ojos cerrados en esa última, así que ya no se va a saber. Y la mano súper chueca. Se hace lo que se puede, ni modo. Lo bueno es que luego la arreglé. Ahora los diálogos se acomodan. Otra vez regreso con mis bloquecitos de colores. Le voy a tener que poner rojo, porque eso no se va a notar, ya que todo el escenario es azuloso. Luego ponemos eso. Así las líneas. Ay Dios, qué hueva. Bueno, pero una vez ya rellenado se puede poner en modo coloreando más esta área. Ya no me tengo que preocupar. Y luego ahí se me fue el avión y dibujé un dedo de más porque no había contado bien. No, pues sí, yo soy bien brava. Su colorcito. Según recuerdo, que no recuerdo bien, creo que Shadow sí estaba medio inspirado en el Venom. Estoy casi apostando. Aunque también de Darkness, pero ahí sí no sabría. Porque yo estoy suponiendo y no me acuerdo. Que de hecho estaba curioso de Darkness porque tenía más trama de cómic pornográfico sobre mafias, al menos cuando yo lo leía, no tanto de cosas del Averno y cosas así. Tenía muy poco uso de la parte sobrenatural, por así decirlo. Que igual me encantaba porque pues eran las cosas de la época. Ahorita no sé cómo habrá envejecido esos números. No sé si se les vería de la misma forma. Darle la sombra salita, voy a que ahorita tiene un tipo de sombreado. Los tiempos cambian, unos chistes envejecen, otros chistes no. Otros chistes ya se les está notando que están envejeciendo, pero en el momento que lo estás viendo tú dices, mira, todavía sirve. Y en 20 años, quién sabe. Y eso que fueron hace 20 años. Pero no es lo mismo 20 años que 40. Hay unos que no aguantan ni 2 años después. Por eso nunca es tan bueno hacer cosas de moda o cosas con referencia. Yo hago mucha referencia y no debería, porque luego no hay de dónde agarrarse. Es una persona de otra cultura, no lo ve. Puede que la mitad de las cosas que digo los jóvenes no van a entender nada. Pues usted nadie ve este canal. Ay, se me acabó la música libre de copyright. Yo creo que voy a intentar meterle algo de Outlet en el fondo, a ver qué le pongo al final. Pensaba hacerme como la gente normal y hablar de cosas, de chismes, de cosas así, pero no soy tan sociable. Me parece mejor hablar de un tema que se ve en el dibujo, al menos en mi caso. Mira, que está inspirado en esto y este está inspirado en lo otro.
Son un pinche par de horny desgraciados. Y aparte también les encanta pelear. Tienen problemas muy graves. A ver si luego algo con el Kraken. Le hace falta algo de ejercicio. Y el Shadow es todo terreno. Le da algo de miedo, pero es todo terreno. Acá que no tiene miedo a nada. Estoy pensando en que tal vez se meta algo con la Krakinia en lugar de con el Kraken. Que son el mismo personaje, nomás con otro cuerpo. De degradado porque me lo gato así. Creo que luego lo mejoré, pero no me acuerdo si se ve o no se ve. Su manilla, su marquita del pecho. I want to see you. I want to see you. ¿Cómo me gustaba esa canción? Sus marquitas, todas bonitas. Un traje negro sin marquitas, pues como que no sé. Cualquier traje de cualquier color ocupa unas marquitas o algo. La verdad es que el diseño de este se me hizo chido. Me recordó al del diseño de la anaconda, de la película Anaconda, que nadie la va a recordar por buena, pero qué bonita estaba la víbora, sin albur. Un animatrónico todo bonito y con unas rayitas creo que iban a ser rojas, pero luego al final fueron amarillas, no me acuerdo bien, pero estaban sus rayitas detrás de los ojos. Luego vino el otro personaje, Shadow, el de Sonic, que también traía rayitas. Y yo, ¡oh, por Dios, tienen rayitas! Yo soy feliz con rayitas. Más cuando son rayitas rojas en fondo negro, me pongo loca. También con rayitas moradas, rayitas de las que sean, pero que sean en fondo negro. Mirita toda pachoncita que se parece a Sabretooth y no me había fijado. Algo ha de haber hecho bien. Ese espasmo de que se me había olvidado algo y no supe qué onda. Tal vez fue un pause o algo así. La alita todo. ¿Qué brazotes? Se me pasó la mano. Igual. Está amasado. Ahí fue donde borré el color de la cicatriz. Lo voy a tener que ir por él. El habano, que nada más ahí le puse color a su tirita esta, que nunca he sabido qué es. Los habanos no me los he visto en películas y ahí sí me dio flojera investigar. Su cabellita toda bonita, toda ahí está. Ahora se va a sumar con mi super programa de dibujo Sai, porque soy muy torpe para usar Krita. Grita sus 3 pelos de los cachetes. Así la cicatriz, toda bonita. Que me acabo de dar cuenta que en el cómic todavía no desenmascaro el origen de su cicatriz de la cara. Nada es porque si todo tiene un motivo.
todo. A veces por horny, pero la mayoría de las veces no. Y que tiene más decisiones por horny es el Kraken, pero Lita en cambio tuvo un diseño más como más pensado al lado guerril. Lado Conan, lado Conil. El He-Manil. No me gusta He-Man. De hecho, esta Lita toda salvajota, que le vale gorro todo. Es como tendría que ser Lita en realidad. Pero como siempre trae la cosa esa, pues está dopada y no aflora tanto ese lado de su ser. Pero es que a veces estás entre ser totalmente tú o sentir dolor, y no todos quieren estar sintiendo dolor 24 horas. Ocupas un analgésico sí o sí. Aunque también depende, muchas veces no funciona y se los tienen que cancelar. Pero para eso son los doctores. Ya si tu doctor no sirve, cámbialo por otro porque es un desmadre. Nomás tienes un cuerpo. Mi sombrita violeta, que lo uso por floja. En el Macromedia Fireworks usaba como pincel, un pincel que era multiplicar y otro que era iluminar. Multiplicar hacía que ese sombrero era de su mismo color donde pintaras, y el otro iluminaba con su mismo color donde pintaras, así que le daba un aire más como ese, más como de cómic noventero, sin tener que hacer gran cosa. Ya cuando me cambié de máquina, los pinceles no agarraban igual. A la máquina le costaba mucho trabajo. El tipo de programación, el tipo de recursos son muy diferentes en esta máquina a una laptop súper chiquita. Así que le cayó de peso. Y ahora el Macromedia Fireworks ya nada más lo ocupo para los textos y estos vectores. Es buenísimo tener vectores para diferentes cosillas, porque como ese le cambias el tamaño y el canijo no se despixela, queda mejorcito. El letrerito que hice para el cómic del Who, de hecho de todos los cómics que he hecho han sido con vectorizado o con fuentes. En el caso de Who fue el que más al final fue el que menos le metí diseño y cosas así, sino que directamente es la fuente Frostbite. Sí, Frostbite creo que se llama la fuente, que te da un efecto como de roca granulada y me encanta. Y era perfecto. Tenía pensado uno donde estuviera el símbolo de Who, de la palabra Who, que son dos círculos interconectados. En un círculo van a estar una H y una U, y en el otro círculo van a estar las otras O's. No era una U, son puras O's. Es que Who se escribe con una H y 3 O's. Y van a ser como dos discos interconectados de roca, y van a estar las letras como si estuvieran talladas en la roca. Pero luego se me hizo como que abarcaban mucho espacio y no prestabas más atención a la figura y no la letra. Y yo así no puedo estar. Ocupo que la gente pueda leer el texto aunque sea de reojo. O sea, que les cueste menos trabajo de lo que a mí ya me cuesta poder ver algo, porque mis ojos ya no jalan. Pero bueno,
acuerdo que estaban preguntando por la pronunciación. Pero tomando en cuenta que como es un lenguaje inventado con sonidos casi guturales, me cuesta mucho trabajo pronunciarlo como tendría que pronunciarse realmente. Así que prefiero que cada quien lo pronuncie como pueda. Ahí están los diálogos. Echando con carita de no me dices, güey. A mí dime, yo casi estoy, yo jalo un ching, pero no me dices. Creo que estaba mejor el diálogo en inglés. El diálogo en inglés siento que me quedó más ingenioso. Pero el coloquialismo mexicano me llama. Y dice que la sangre que saco, pues no, güey, no me llega porque yo soy tapatía y allá no llegó. Bueno, pero por ahí estaba la cosa. Diría que tonalteca porque crecí en Tonalá, pero no es lo mismo. Más por eso de que hay 2 Tonalas. Creo que no en Chiapas. Está. Para ahorrarme andarlo coloreando con la mano. Ay, quería arreglar el fondo, no me llama. Ahora le metí un poquito más del azul fuerte para que diera un poquito más de contraste con los personajes. Se supone que están de noche haciendo sus cosas. A ver, vemos cómo quedó la cosa esta. Ahora el 2. Ya nomás quedó decente. no aguanto. Pero bueno, hice lo que puedo. Ya sí me quedó bueno. Los diálogos, los globitos, todos sencillitos. De hecho, un poquitito más dinámico al final. El humo del cigarro para que quede bien. Tiene que ser arriba del globito para que no desentone mucho, que armonicen entre sí. ¿Cuántas páginas? Pensaba ponerle algo más artístico para el número de páginas, pero no, es mejor así, algo sencillito, que no resalte mucho. Claro, a menos de que tengas algo súper elaborado, súper adornado, y si te quieras pasar de barroco, esas. De verdad, en la página 2 me gustó mucho más el diálogo en inglés. Me da más risa, pero coloquialismo no se puede evitar. Pero bueno, quedé conforme. Y yo creo que sí le gustó. Ya tenía muchas ganas de dibujar este monito. Así con ese diseño más estilo cómic de la época. Esto fue la última parte de las 2 páginas de Shadow contra Alita, que ya es el tercer o cuarto video, no estoy muy segura cómo se va a dividir. Muchas gracias a Adric Hernández por prestarme su personaje, es muy divertido de usar y es muy dinámico para las cosas estilo superhéroes y cómics, cosas así, se presta para muchas cosas, así que yo con mucho gusto voy a utilizarlo cada que pueda, aunque no siempre tenga chance. Si a alguien le sirvió lo que vio, pues qué bueno. Si no, pues mejor, quiere decir que le va muy bien. A ver cuándo sale el siguiente video, que no estoy muy segura. Se cuidan mucho.